¿Alguna vez te has preguntado cuáles son algunas diferencias específicas en el uso del idioma entre el español europeo y el español latinoamericano? ¿Has viajado y te has dado cuenta que en cada país en Latinoamérica hay un vocabulario muy diferente? Hola, soy Jack. Esta es la segunda parte del podcast dedicado a las diferencias entre el castellano y el español latinoamericano. Si quieres escuchar la primera parte, ve al enlace que está bajo el video o visita mi página quecosas.org. Eso se deletrea QUECOSAS.org. En la primera parte expliqué de una forma muy rápida por qué el español hablado en América Latina es diferente al castellano. También hice un pequeño recorrido por algunos hechos históricos. Para que estos podcasts tengan un mayor beneficio, te recomiendo que lo escuches varias veces. Por ejemplo, una vez sin el texto o transcripción y después con este. Esto te ayudará a trabajar tus habilidades de escucha y vocabulario. Visita mi página quecosas.org para ver las transcripciones de tu podcast en español intermedio. Bueno, espero que disfrutes este podcast y que te lleve por un viaje cultural por Latinoamérica. Empecemos. En términos generales, las diferencias entre el español europeo o castellano y el español latinoamericano se pueden agrupar en tres grupos: vocabulario, pronunciación y rasgos gramaticales. Respecto al vocabulario, se entiende que la influencia regional y geográfica es muy importante en la evolución de la lengua. También cabe resaltar que las diferentes culturas aborígenes de cada país diferente influyen claramente en el origen y variaciones en el vocabulario. Por ejemplo, la palabra aguacate y alpaca tienen su origen en el quechua. Quechua es una lengua antigua hablada por los pueblos en las montañas de los Andes, como en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. A su vez, las palabras cuate y cacao son originarias del náhuatl. El náhuatl se refiere al grupo de lenguas habladas en México y en partes de Centroamérica. Y cabe nombrar palabras como jaguar y jamaica, las cuales también provienen de lenguas nativas de las Américas. Pero, ¿qué tal las palabras diferentes que se usan en el español europeo y el español latinoamericano? Aquí hay una gran variedad y sería muy difícil nombrarlas todas. Sin embargo, te recomiendo que cuando aprendas te prepares muy bien, ya que este es uno de los aspectos que algunos estudiantes de español encuentran muy desafiantes. Desafiante es algo que es un reto,
algo que hace que te exijas más y puede ser difícil. A continuación, algunos ejemplos de español informal hablado. En español latinoamericano se dice durazno. En España se dice melocotón. En español latinoamericano se dice carro. En España se dice coche. En español latino se dice celular. En España se dice móvil. En español latinoamericano se dice apartamento. En España se dice piso. En español latinoamericano se dice trabajo. En España se dice curro, pero este se usa de manera informal. Cambiando de tema y enfocándonos en la pronunciación, cabe decir que este aspecto es uno de los que más sobresalta entre Europa y Latinoamérica. La manera más fácil de identificar a alguien quien habla castellano es con la pronunciación de la Z antes de cualquier vocal y la letra C antes de las vocales I y vocal E. Esta característica se llama ceseo y a pesar que puede facilitar la pronunciación al comienzo, cuando estás aprendiendo, muchos aprendices encuentran complicado diferenciarlas cuando tienen que escribir. Por ejemplo, si aprendes el número 5, pero nunca lo has escrito, es posible que lo escribas con la letra S, como 5, o la letra Z, como 5. Y seguramente has notado que yo, personalmente, no hago diferencias debido a mi acento. Aquí un ejemplo con una persona nativa española. Por ejemplo, si aprendes el número 5, pero nunca lo has escrito, es posible que los escribas con la letra S, como 5, o la letra Z, como 5. ¿Qué te parece el ejemplo? Otra forma de pronunciar tiene que ver con la letra Y. Como te imaginarás, este fenómeno se llama yeísmo y es mucho más acentuado en países del cono sur como Argentina, Paraguay y Uruguay. El cono sur es la parte sur del continente e incluye a Chile también. Este fenómeno del yeísmo afecta a otros países andinos como Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, ya que la diferencia entre la Y y la EY no es claramente definida, aunque cabe aclarar que hay bastantes variedades regionales dentro de los países que sí las diferencian. Sumado a estos, otro fenómeno común es la aspiración de la letra S, la cual es mucho más presente en las variedades de español caribeño, en Venezuela y en la pronunciación del costeño colombiano. Un costeño es una persona que vive en la región Caribe colombiana al borde del mar. Algunos costeños famosos son Gabriel García Márquez, Sofía Vergara y Shakira. Este tipo de pronunciación hace que las palabras
a veces no tengan final y que la manera de hablar sea bastante rápida. Aquí un ejemplo de estos hablantes nativos. Vamos a escuchar a Gabo, Gabriel García Márquez, Sofía Vergara y a Shakira. El nuevo álbum, porque es un álbum que de hecho me recuerda muchísimo a mis primeros álbumes como Pies Descalzos, Dónde están los ladrones. Tiene canciones así que son muy reminiscentes de esta época. Es un álbum que tiene una faceta muy romántica. No, si me pusiera a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Bueno, sí, lógicamente para mí esto es algo muy importante, es algo que está muy cercano a mi corazón y cuando me propusieron pues asociarme con esta campaña para promover... ¿Qué te parecieron los ejemplos? ¿Entendiste lo que decían ellos tres? Déjame un comentario en mi página quecosas.org. Con respecto a las diferencias gramaticales entre el castellano y el español latinoamericano, la manera y las reglas que se aplican son en general estándar y aplicables a todas las variedades de español. Sin embargo, una de las diferencias que cabe resaltar es el uso de ustedes en cambio de vosotros. En inglés es el plural you, lo que quiere decir que cuando una persona latina habla con una española, sus expresiones tendrán un tono formal. Tono formal es normalmente usado con personas mayores o en situaciones profesionales. En Latinoamérica, el uso de la palabra usted en general es mucho más amplio que el uso de tú. Otra característica sobresaliente es el uso de vos, ya que esta palabra puede reemplazar a usted, pero tener un tono formal o informal dependiendo del contexto. Este vos es más usado en Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y algunas regiones en Colombia. Sin embargo, personalmente te recomendaría en cualquier situación que dudes qué palabra usar, utiliza usted, ya que es la palabra más formal. Espero que este podcast te haya ayudado a entender algunas diferencias específicas entre el castellano y el español latinoamericano. En mi próximo podcast voy a hablar de la escena del rock pesado en Latinoamérica. Recuerda que si quieres el texto escrito de este podcast, tienes que ir a quecosas.org y descargarlo gratis. Suscríbete a mi canal y déjame un comentario acerca de qué cosas te gustaría escuchar en este podcast. Hasta la próxima.